Para factorizar polinomios tenemos tres herramientas. En primer lugar, la regla de Ruffini. Luego, sacar factor común. Y por último, los productos notables. La regla de Ruffini es la herramienta más potente y más fácil que tenemos para encontrar la factorización de un polinomio. La aplicamos sucesivamente hasta que el polinomio no tenga más divisores. Por ejemplo, si queremos factorizar este polinomio x cubo menos 7x menos 6, aplicamos la regla de Ruffini y obtenemos que el polinomio es divisible entre x menos 1, x menos 2 y x más 3. Por lo tanto, su factorización será x menos 1 por x menos 2 por x más 3 y por 1, porque este 1 siempre tiene que formar parte de la factorización. Si es 1 no lo ponemos, pero si es otro número hay que ponerlo obligatoriamente. Pero hay veces que la regla de Ruffini no tiene una aplicación tan sencilla. Por ejemplo, en este polinomio vemos que no tiene término independiente. Así que si intentamos aplicar la regla de Ruffini, nos encontramos con esto. Y claro, aquí tenemos un problema, porque los divisores que tenemos que poner aquí son los divisores del término independiente, pero el término independiente es 0, es decir, no tiene divisores. Así que con esto tenemos un problema. Por lo tanto, antes de empezar a aplicar aquí la regla de Ruffini, lo que vamos a hacer es sacar factor común, es decir, intentar que este polinomio tenga un término independiente. Apartamos la regla de Ruffini y luego la retomaremos. El factor común que hay que sacar de aquí es una x elevada al menor exponente que tenga en el polinomio. Tenemos 3 y 1, por tanto el factor común es x elevado a 1. Así que sacamos factor común x elevado a 1 y nos queda x que multiplica a x cuadrado menos 5. Y ya tenemos la primera parte de la factorización. Ahora, la segunda parte de la factorización sale de la regla de Ruffini que teníamos antes, es decir, esta, con la diferencia de que ahora este 0 ha desaparecido. Y ahora sí, ahora podremos factorizar buscando divisores de menos 5. Los productos notables es la tercera herramienta que podemos utilizar para factorizar. Es útil porque nos va a ahorrar muchísimo tiempo y porque hay factorizaciones que no salen por la regla de Ruffini. En esos casos no tendremos más remedio que utilizar los productos notables. Los productos notables, como ya sabéis, son estos tres: el cuadrado de la suma, el cuadrado de la diferencia y suma por diferencia. Estos tres hay que aprendérselos, así que hay que dedicar 10 minutos a aprendérselos y ya está resuelto para siempre. Tenemos algunas reglas que pueden ayudarnos a entender esto. Si son cuadrados, tienen tres elementos: el cuadrado del primero, el cuadrado del segundo y el doble del primero por el segundo. El de la suma tiene todos los signos positivos y el de la resta tiene negativo el que no es un cuadrado. En cuanto a la suma por la diferencia, es más fácil de recordar porque solo tiene dos elementos: el cuadrado de un número y el cuadrado de otro número. Desarrollar estos productos no tiene ningún interés. Si os lo sabéis de memoria, por ejemplo, desarrollar el cuadrado de 3x menos 4 es tan sencillo como el cuadrado del primero, 9x cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2 por 3, 6, por 4, 24x, más el cuadrado del segundo, es decir, 16. Si os sabéis las fórmulas estas que tenemos aquí arriba, este proceso es muy sencillo. Pero los productos notables son útiles precisamente para hacer el camino inverso, es decir, partiendo de un polinomio, ser capaces de deducir el binomio del que proviene. Vamos a hacer algún ejemplo. Vamos a factorizar este polinomio sin utilizar ni la regla de Ruffini ni ninguna división. Tenemos que es una suma de tres monomios. Por tanto, de ser un producto notable tiene que ser o el cuadrado de una suma o el cuadrado de una diferencia. No puede ser una suma por una diferencia porque entonces tendría solo dos monomios. Y aquí tenemos tres. Bien, como además tenemos una resta, entonces
tiene que ser el cuadrado de una diferencia. Y claro, para ser el cuadrado de una diferencia, esto tiene que ser un cuadrado perfecto, esto tiene que ser un cuadrado perfecto, y esto tiene que ser el doble del primero por el segundo. 9x cuadrado es el cuadrado de 3x. 4 es el cuadrado de 2. Por tanto, 12x tiene que ser el doble de esto por esto, es decir, el doble de 3x por 2. 2 por 3, 6, 6 por 2, 12, 12x. Efectivamente, todo encaja. Por tanto, el polinomio p de x se factoriza como 3x menos 2 al cuadrado. Vamos a hacer otro ejemplo, este un poquito más sencillo. Tenemos una suma de tres monomios y son sumas, por tanto tiene que ser forzosamente este caso de aquí. Se trata de ver si podemos identificar un cuadrado, otro cuadrado y el doble del primero por el segundo. Para empezar, x cuadrado se puede identificar como el cuadrado de x. 1 es el cuadrado de 1 y 2x debería ser el doble del primero por el segundo, es decir, 2x. Efectivamente, todo encaja. Por consiguiente, el polinomio q de x puede factorizarse como x más 1 al cuadrado. Por último, también podemos encontrarnos polinomios de este estilo. P de x igual a x cuadrado menos 16. Y aquí es bastante fácil porque podemos identificar un cuadrado, otro cuadrado y una diferencia. Por tanto, estamos en este caso, una diferencia de cuadrados, es decir, la suma por la diferencia. Es decir, x más 4 por x menos 4. No obstante, hay casos que tampoco salen por esta vía. Por ejemplo, este polinomio. Podemos identificar que hay tres monomios, por tanto tiene que ser o esta, y además uno de ellos tiene un signo negativo, o sea que tiene que ser esta. Así que hay que identificar un cuadrado y otro cuadrado, y los tenemos. Esto es el cuadrado de 2x, esto es el cuadrado de 3, y esto debería ser el doble del primero por el segundo, es decir, 12x. Pero no lo es. Por lo tanto, este polinomio no puede factorizarse como el cuadrado de una suma ni de una diferencia.